Mi nombre es Julián Bober. Bueno, y hoy vamos a abordar algunos aspectos, algunas cuestiones vinculadas a la bioseguridad y a la seguridad laboral. ¿Qué es la bioseguridad? Eh, bueno, la bioseguridad es la disciplina que se encarga de diseñar, desarrollar estrategias, medidas, prácticas, procedimientos para acotar el riesgo surgido de la exposición a factores de riesgo biológicos, agentes biológicos, ¿no? A virus, bacterias, parásitos, hongos, evitar la exposición, evitar la enfermedad y también evitar la liberación accidental de estos agentes biológicos y de sus toxinas al medio ambiente. ¿Qué entendemos por seguridad laboral? Bueno, sumamos otros grupos de riesgo a los riesgos o a los factores biológicos, ¿no? Hay factores de riesgo químicos, eh, traumáticos, físicos, ergonómicos. Y nuestra profesión, la del veterinario, nos expone a un amplio espectro de factores de riesgo, ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, como dijimos, para preservar la salud de las personas que intervienen en las diferentes prácticas, de los profesionales, pero también para el entorno de colaboradores, el entorno próximo, los propietarios de los animales, el ambiente próximo de trabajo. Y podemos decir que tanto las distintas fuentes de peligro como los factores de riesgo eh, son los que definen la existencia de estas disciplinas como la bioseguridad, la seguridad e higiene, que apuntan a contener estas fuentes de peligro, evitar que se generen daños a partir de esa existencia. Aquí vemos una fuente de peligro, ¿no? Si hablamos de factor de riesgo, decimos que es un factor de riesgo traumático, digamos, ¿no? La posibilidad de que ese animal genere un trauma. La fuente de peligro, ¿sí? Es una fuente que tiene el potencial para causar daño. Pero la diferencia con el riesgo es que el riesgo lo que establece es que un peligro se constituye o constituye un riesgo en un ambiente o situación específica. Cuando nosotros podemos gestionar, es decir, adoptar medidas para evitar que ese factor de riesgo se exprese y genere un daño, lo que estamos haciendo es acotar el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que mide el riesgo? Y el riesgo mide dos variables: la variable de la probabilidad de que una fuente de peligro se exprese y se genere un daño, y también sobre la severidad de la consecuencia, ¿no? Esas son las dos variables que mide o que se miden cuando estamos estableciendo el nivel de riesgo que hay frente a una fuente de peligro. Siempre que nos referimos al riesgo, ¿no? Estamos refiriendo a algo que tiene una situación, que tiene una expectativa de pérdida. Hay un elemento de incertidumbre. Siempre es una acción a futuro, ¿no? Y como dijimos, usualmente considera la severidad y la probabilidad de una pérdida. Bueno, el análisis de riesgo es lo que a nosotros nos va a permitir hacer una aproximación, ¿sí? Una caracterización de una determinada práctica o de un determinado escenario de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es identificar las fuentes de peligro, ¿no? En un determinado espacio, lo que tenemos que poder ver cuáles son esas fuentes de peligro, para lo cual
describimos cuál es la práctica que nosotros vamos a realizar y el contexto próximo en el cual se va a realizar esa práctica. La segunda instancia es la evaluación del riesgo. ¿Qué significa evaluar el riesgo? Bueno, en principio, estimar la probabilidad de que esa fuente de peligro o esas fuentes de peligro se expresen, y también determinar, como dijimos, la segunda variable, que es la severidad de la consecuencia. No todas las fuentes de peligro nos exponen al mismo nivel de consecuencia. La gestión del riesgo, bueno, en la evaluación, como dijimos, está la estimación y está el paso de la valoración del riesgo. La valoración es cuando finalmente nosotros estimamos la probabilidad y la severidad de la consecuencia, definimos si es aceptable o no es aceptable trabajar en esa situación como está presentada. Y en el caso de que no haya aceptabilidad de riesgo, es decir, que en la valoración digamos que no se puede trabajar con ese nivel de exposición, hay que tomar determinadas medidas, decisiones, a las que llamamos gestión del riesgo. La comunicación del riesgo es cuando nosotros, bueno, ejercemos la comunicación al entorno de trabajo, a través de cartelerías, o, bueno, o de otras formas que se pone, se da a conocer al público en general y al público de trabajo próximo cuáles son las fuentes de peligro que existen en ese lugar. Como dijimos, el trabajo de veterinario, el trabajo con animales, nos expone a una amplia gama de factores de riesgo. Y uno de esos grupos son los agentes biológicos, ¿no? Los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, bueno. Y bueno, dentro de ese grupo hay, o la bioseguridad plantea para gestionar el riesgo que implica la exposición a ese grupo de agentes de factores de riesgo, tres principios básicos. Uno es el de la universalidad. Y el de la universalidad lo que nos indica es que todos los animales y sus fluidos corporales, ¿no?, independientemente de su diagnóstico de ingreso o motivo de ingreso a una clínica, a una granja, deben ser considerados como potencialmente infectantes. Es decir, deben tomarse las precauciones necesarias para prevenir que ocurran transmisiones de enfermedades en todos los casos. Tenemos que partir de la base de que ese material o esa situación nos está enfrentando a algo que nos puede infectar, digamos, ¿no? No subestimar, sino indicar que siempre está la posibilidad. Y de esta manera vamos a adoptar decisiones partiendo de ese escenario de máxima. Después, la utilización de barreras de contención, ¿no? El objetivo es reducir o eliminar la exposición de las personas, del medio ambiente externo, a agentes potencialmente peligrosos. Las barreras de contención no solo se refieren a la bioseguridad o a los agentes biológicos, sino también hay otros factores de riesgo en donde nosotros tenemos que interponer barreras, por ejemplo, químicos, medicamentos, plaguicidas o otro tipo de factores de riesgo que tienen que ver con nuestra profesión, y que las mismas radiaciones ionizantes que se utilizan para el radiodiagnóstico, en donde nosotros tenemos que interponer barreras entre el factor de riesgo y la persona, o entre el factor de riesgo y el medio ambiente. En este caso se las clasifica como barreras de contención primaria, secundaria o terciaria. La primaria es cuando interponemos una barrera entre el factor de riesgo y la persona, el operador.
barreras secundarias son aquellas que se interponen para evitar la difusión hacia el medio ambiente de un factor de riesgo, desde un laboratorio o una granja o lo que fuere. Y las terciarias son las medidas administrativas que se adoptan para evitar el daño por la exposición a un factor de riesgo determinado. Finalmente es el tratamiento y la eliminación, ¿sí?, del material contaminado. Acá estamos hablando de los dispositivos y los procedimientos adecuados, ¿no?, que nos permiten a nosotros eliminar o desactivar la capacidad infectante de materiales utilizados en el tratamiento de animales, también de despojos, de cadáveres, ¿sí?, o material biológico que surja de esa atención clínica. Deben ser tratados y posteriormente eliminados. Bueno, nosotros lo que debemos procurar es poder configurar un ambiente laboral seguro, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos va a permitir reducir la exposición al riesgo. Y cuando nos referimos a poder configurar ese ambiente laboral seguro, a poder gestionar el riesgo en un escenario o en un lugar específico de trabajo, nos valemos del trabajo con equipos de seguridad, de trabajar con instalaciones en condiciones, y después cuestiones que tienen que ver con nuestro desarrollo profesional, que es el reconocimiento del comportamiento animal y las características de cada especie y las buenas prácticas de manejo. Cuando nos referimos a los equipos de seguridad, nos referimos a los elementos de protección personal, que ya vamos a ver en imágenes y de cuáles son esos elementos de protección personal, y también aquellos elementos que nos permiten la sujeción de los animales, ¿sí?, que va desde la inmovilización química a la sujeción física, utilizando bozales, lazos, bueno, mordazas, entre otros elementos. Bueno, las instalaciones ya vamos a ver, hay alguna instalación que nos permite también generar resguardo o limitar la exposición a traumas, por ejemplo, como puede ser un potro para ubicar a un caballo, una manga o lo que fuere. Comportamiento animal, ¿no? Es importante poder interpretar el lenguaje corporal de los animales, el comportamiento de cada especie en particular, y finalmente las buenas prácticas de manejo, ¿no? Es decir, bueno, las prácticas semiológicas que correspondan o que permitan un acercamiento y un trabajo configurando esto que decimos o que llamamos como ambiente laboral seguro. Seguridad en el trabajo con los equinos. Bueno, aquí hay un poco esto de lo que venimos hablando, ¿no? Los factores de exposición son diversos, esto es para equinos, pero tenemos que poder hacerlo con las distintas especies. Pero bueno, es una aproximación, es una serie de generalidades. Están los factores de riesgo, ahí mencionamos riesgos químicos, biológicos, traumáticos y físicos, ¿no? Se repiten muchos de ellos en las distintas especies, pero la lógica de entendimiento del trabajo que tenemos que hacer para configurar un lugar de trabajo seguro implica el reconocimiento de las fuentes de peligro o los factores de riesgo. Ahí hablamos del riesgo químico, los medicamentos, desinfectantes que pueden generar intoxicaciones, enfermedades, los biológicos, ¿no?, que es el campo de estudio de la bioseguridad,
virus, bacterias, hongos, bueno, parásitos, pueden generar infecciones, intoxicaciones, alergias, factores de riesgo traumático, especialmente, bueno, en los equinos por el gran porte del animal, en los perros grandes o el trauma por mordeduras, en los gatos también, arañazos, mordeduras. Son distintos tipos de comportamiento, distintos tipos de porte, tienen sus particularidades, eh, pero, pero bueno, también tienen sus riesgos traumáticos. Factores físicos, ¿no? Las radiaciones ionizantes son uno de los factores físicos, pero también la exposición al sol, los ruidos en determinadas condiciones también son factores de riesgo físico, las vibraciones, ¿no? Hay riesgos ergonómicos, que son los riesgos posturales, las actitudes posturales que generan en distintos tipos de lesiones y de enfermedades. Bueno, en el caso de los equinos, aquí hay un par de noticias de títulos. Esto es para graficar lo que puede pasar cuando esos riesgos o esas situaciones, esos escenarios, no tienen el riesgo gestionado, es decir, no se han adoptado las medidas de prevención, de cuidado, eh, las barreras eh, administrativas y barreras en la utilización de los elementos de protección, ¿eh? Y se genera este tipo de accidentes, ¿no? Aquí hay otra noticia eh, haciendo referencia a la existencia de virus que contagian los caballos. Hay enfermedades que son endémicas, como ustedes saben, son enfermedades que existen en nuestro medio, y otras enfermedades que son exóticas, pero que pueden dejar de serlo y pueden en cualquier momento ingresar, y nosotros tenemos que reconocerlas, que poder trabajar en escenarios que contemplen esa posibilidad. Bueno, aquí vemos algunas imágenes, ustedes eh, tienen que reconocer y bueno, a medida que van transitando, van generando su recorrido por, por la facultad, van incorporando, interpretando situaciones que están emparentadas con la exposición a riesgos. Y es importante eh, tomar conciencia y hacer este análisis, esta evaluación y tomar las decisiones correctas para disminuir la posibilidad bueno, de ser dañados en esa exposición. Esto salió en YouTube, un grupo de ciclistas que se acercaron a unos caballos y bueno, pasó esto. Esto es una foto de algo que se vio en una filmación, digamos, ¿no? Es el desconocimiento del comportamiento del animal, del lenguaje corporal, de cuáles son los potenciales riesgos que se pueden generar y después de las formas de acercarse y demás. Bueno, ¿cuáles son los peligros y qué podemos hacer al respecto? Trabajar con buenas prácticas de manejo, ¿no? Aquí hay métodos de sujeción, algunos se pueden discutir, son sujeción por dolor, como la mordaza, probablemente eh, sean instrumentos que con el tiempo dejen de usarse, pero tienen que ser reemplazados por otros elementos de sujeción y otras formas de sujeción que eh, puedan configurar esto que nosotros llamamos un ambiente laboral seguro. Lazos, bueno, en este caso un potro, ¿no? Nos referíamos a las instalaciones. Bueno, en el trabajo con pequeños animales también están los elementos para sujetar, para limitar la posibilidad de los accidentes por traumas. En la aplicación o en
realización de métodos complementarios también hay que tener cuidados. Por esto es que nosotros estamos haciendo referencia a la existencia de estos grupos de riesgo, y fundamentalmente lo que nosotros queremos transmitir es que más allá del método complementario o de la práctica clínica que se vaya a llevar a cabo, hay una instancia que es una instancia previa, ¿no? Creemos que una buena práctica clínica o una buena práctica de un método complementario tiene dos instancias. Esta primera, que tiene que ver con el análisis de riesgo, con la identificación de las fuentes de peligro, con poder caracterizar, que significa describir la práctica y el contexto, el lugar en donde se va a realizar, ¿no? Las características de los elementos de seguridad, las instalaciones, además de poder interpretar al animal, a las especies con las que vayamos a trabajar, que reconozcamos cuáles son también las correctas prácticas de manejo, que esto nos permita configurar cuáles son las decisiones y los elementos que tenemos que poder gestionar para transformar el riesgo en algo aceptable, y que toda esta configuración de un escenario laboral seguro es una instancia previa a la realización de una práctica clínica o diagnóstica adecuada, ¿no? Tiene que haber una instancia de conciencia de esta configuración que tiene que ser previa a dedicarnos a buscar el dato diagnóstico, por ejemplo. Bueno, aquí instrumentos para la sujeción y elementos de protección. Elementos de protección personal para manos y pies. Hay distintos tipos de calzados y distintos tipos de guantes, según la práctica que se va a realizar. Cuando nosotros enumeramos los elementos de protección personal, lo que tenemos que poder hacer es interpretar qué tipo dentro de cada grupo, ¿sí?, de elementos de protección es el que corresponde a la situación y a la exposición a los distintos factores de riesgo con los que vamos a trabajar. En este sentido hay guantes de tacto, guantes de látex, de nitrilo, guantes de entramados en malla de acero, según el tipo o las características de los factores de riesgo y el tipo de práctica que se va a realizar. Lo mismo con los pies. Después la protección para el cuerpo, los mamelucos, hay descartables, hay otros que son lavables, los delantales impermeables, lavables, ¿no? Para realización de necropsias. Bueno, ahí vemos en el operador que está a la izquierda, tiene una máscara que se alcanza a ver, elastomérica, bueno, de filtros intercambiables. Todo depende de qué tipo de práctica se vaya a realizar y cuál es la potencialidad de daño a la que estamos expuestos. Bueno, aquí hay otros. Aquí hay máscaras faciales con protector de cabeza. Hay un respirador N95 con válvula de expiración apropiado para la aerolización con partículas virales o químicos. Hay gafas bueno, son distintos tipos de elementos. Aquí hay más respiradores y barbijos, ¿no? Sabemos nosotros que los barbijos nos permiten proteger, por ejemplo, un campo quirúrgico o protegernos de microgotas, pero si hay aerosoles necesitamos ya los respiradores. Ahí hay uno elastomérico con filtros intercambiables. Finalmente, referirnos a los residuos. Decíamos que la bioseguridad tenía un tercer
principio, que era el tratamiento y la eliminación del material infectante, y parte de esa cuestión está en el manejo y la eliminación de los residuos patogénicos que podamos generar en nuestra práctica cotidiana. En este caso, ahí tenemos un descartador punzocortante para la eliminación de jeringas y de agujas. Y después, bueno, lo que es el sistema de eliminación de los residuos patogénicos mediante bolsas rojas. Esto no es solamente la utilización de una bolsa roja, sino la contratación de un servicio que retira, si hace el tratamiento y la disposición final de los residuos patogénicos. Es importante que tengamos conciencia sobre la necesidad de no volcar este tipo de residuos a la vía pública, o eliminarlos como residuos urbanos porque claramente no lo son. Bueno, es un desafío en las ciencias veterinarias que se regule más el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con la eliminación del material contaminado y el tratamiento previo antes de su eliminación. Bueno, muchas gracias.